Continuando con la factorización de polinomios, vamos a la segunda parte de esta serie de videos, donde vamos a analizar ahora otro método de factorización, que es la diferencia de cuadrados. Comenzamos. Llamamos diferencia de cuadrados a un binomio que tiene la forma a al cuadrado menos b al cuadrado. Fíjense que ya el nombre lo dice, diferencia de cuadrados. Diferencia es una resta. Acá tenemos una resta. De cuadrados quiere decir que los dos términos van a estar elevados al cuadrado. Y es un binomio porque yo una diferencia, una resta, la hago entre dos elementos. O sea que me queda 1, 2, me forman un binomio, dos términos. Diferencia, resta, cuadrados que están elevados al cuadrado. Es muy importante poder identificar cuando hay una diferencia de cuadrado. Igualmente vamos a hacer unos cuantos ejemplos como para dejarlo bastante en claro. Estos polinomios tienen la ventaja de poder expresarse como producto de la suma de las bases a y b por la diferencia de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo a al cuadrado menos b al cuadrado lo voy a poder expresar como a más b por a menos b. Siempre que tengan esta diferencia, un número al cuadrado menos otro número al cuadrado, lo van a poder escribir como las dos bases sumadas por las dos bases restadas. Vamos a algunos ejemplos. Y antes de algunos ejemplos, importante, recuerden que sí o sí tiene que haber un menos. Si no hay un menos, no es una diferencia. Si no hay un menos, hay un más. Si hay un más, es una suma, es una adición, no es una diferencia. Recuerden, importantísimo eso. Es recontra común olvidarse de ese detalle y mandarse unas macanas importantes dentro de cálculos más jodidos sobre todos. Bueno, ejemplos. Recordamos diferencia ahí. Ejemplos. Tenemos x al cuadrado menos 25. Fíjense, tenemos dos términos, o sea que es un binomio. ¿Tiene la forma a al cuadrado menos b cuadrado? Todavía no, pero la podemos trabajar. Tenemos x al cuadrado, sí, es un número que está al cuadrado. Y 25 es un número que yo puedo expresar al cuadrado, porque 25 es lo mismo que decir 5 al cuadrado. Entonces yo ahora puedo reformular esta expresión para que me quede escrita como x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y si observamos, acá la x ocupa el lugar de la a, acá el 5 ocupa el lugar de la b. Entonces yo a x al cuadrado menos 5 al cuadrado menos, porque es una diferencia, yo los puedo expresar como a más b, o sea, x más 5, por a menos b, o sea, x menos 5. Tomo las dos bases, que acá las marqué con rojo, y las escribo sumadas y restadas. Entonces, esta expresión, x al cuadrado menos 25, es igual a esta otra expresión, x más 5 por x menos 5. Y ahí logré factorizar este polinomio. Recuerden, repito nuevamente, factorizar es escribir un polinomio como la multiplicación de otros dos polinomios. O sea que yo tomé este polinomio, que era una resta, y lo escribí como un producto entre dos binomios, en este caso, que es lo que siempre va a pasar en la diferencia de cuadrados. Encerramos el resultado, hacemos más ejemplos. Bien, vamos a poner en este rincón a la derecha la fórmula para recordarla y para ver cuándo la vamos a emplear y cuándo no podemos emplearla. Bien, ahora tenemos x a la sexta menos 36. Si analizamos, x a la sexta no es un número elevado al cuadrado, pero yo lo puedo transformar. Vamos a un cálculo auxiliar. Yo puedo escribir x a la sexta como si fuera x al cubo elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque potencia de una potencia multiplica los exponentes. 3 por 2 me da 6. Esto hay que tratar de hacerlo siempre que se pueda porque va a lograr justamente poder trabajar las expresiones como diferencias de cuadrado. Entonces, en vez de escribir x a la sexta,
vamos a escribir x al cubo elevado al cuadrado. Ahora tenemos 36, que yo a 36 lo puedo escribir como un cuadrado. 36 es 6 elevado al cuadrado. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Tomamos esta expresión, que es la inicial, y la reemplazamos por los dos cuadrados que obtuvimos. O sea que me va a quedar x al cubo al cuadrado menos 6 al cuadrado. Fíjense que ya tenemos esta estructura, ya tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado. A va a ser x al cubo, b va a ser 6. Recuerden que mi objetivo siempre es lograr que me quede las dos expresiones al cuadrado. Entonces, ahora yo puedo escribirlo como a más b por a menos b. A es x al cubo, o sea que me va a quedar x al cubo más 6 por x al cubo menos 6. Y esa es la expresión factorizada. Importante y un error muy común es que se olvidan de que la x está al cubo, ponen la x sola. Es x al cubo porque es todo lo que está elevado al cuadrado. Si acá me hubiera quedado x a la 206 elevado al cuadrado, x a la 206 es lo que va en el lugar de a. Y otro error muy importante, cuando hacen esta parte, generalmente o varias veces lo escriben al revés, ponen x al cuadrado al cubo. Y no sirve porque la idea es que me quede el cuadrado afuera para poder lograr esta forma. Así que tengan también, presten mucha atención a esa parte, tengan cuidado con eso. Otro ejemplo. 16x a la octava menos 9x a la sexta. Acá cuando la cosa se empieza a poner peluda. Vamos a cálculos auxiliares. Vamos a tomar primero 16x a la octava. 16x a la octava, fíjense que estos son dos cuadrados distintos. 16 es 4 al cuadrado. X a la octava es x a la cuarta al cuadrado. Por lo tanto, lo voy a escribir de esta manera. 4x a la cuarta elevado al cuadrado. Recuerden que si yo hago 4 al cuadrado me da 16, x a la cuarta al cuadrado, multiplico los exponentes y me queda x a la octava. Por lo tanto, 16x a la octava es esta expresión de acá y ya tengo expresado como un cuadrado, que es lo que nosotros buscábamos. Vamos al 9x a la sexta, el segundo término. 9x a la sexta, fíjense que 9 es 3 al cuadrado, ya tengo un 3 ahí. Y x a la sexta igual al que hicimos acá arriba, x al cubo elevado al cuadrado. O sea que eso me va a quedar 3x al cubo, todo elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado me da 9, consigo este 9 de acá. X al cubo al cuadrado me da x a la sexta. Recuerden que esto es tratar de jugar, por decirlo así, con las expresiones para que me quede la diferencia de cuadrados. Reemplazamos entonces en la expresión original y me queda 4x a la cuarta al cuadrado menos 3x al cubo al cuadrado. Fíjense que ahora las bases son 4x a la cuarta y 3x al cubo. Por lo tanto, una vez que tengo las bases a y b, las escribo como suma y luego resta. Por lo tanto, acá me va a quedar 4x a la cuarta más 3x al cubo por la resta de lo mismo, 4x a la cuarta menos 3x al cubo. Y ahí es la factorización de ese polinomio. Bien, fíjense que cada vez vamos complicando un poquitito más. Otro ejemplo. Tenemos x al cuadrado más 9. ¿Qué puedo hacer acá? Lo voy a dejar 2 segundos para que lo piensen. ¿Lo puedo resolver? ¿No lo puedo resolver? 3, 2, 1. No lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque esto es una suma. Y lo más importante de la diferencia de cuadrados es tener una resta. Lo que vamos a poner es que no puede factorizarse por este método. Recuerden, no siempre se va a poder hacer. Yo, ¿cuándo no puedo aplicar diferencia de cuadrados? Cuando no tengo una resta, ni tampoco cuando tengo más de dos términos. Si tengo tres términos, ya diferencia de cuadrados, olvídense. Busquemos otro método porque por ese no se va a poder hacer. En cambio, si ahora yo tengo este cuarto ejemplo de esta diapositiva, menos x al cuadrado más 9, fíjense que este, de primera, ustedes dirían, ah, hay una suma, no lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? La suma
y la resta en el conjunto de los reales es conmutativa. Conmutativa quiere decir que puede cambiarse de lugar. Entonces yo a menos x al cuadrado más 9 lo puedo escribir como 9 menos x al cuadrado. Pongo el 9 primero, pongo el menos x cuadrado segundo. Y acá logré una diferencia, logré una resta. De acá en más es pensar al 9 como 3 al cuadrado. Y bueno, x al cuadrado ya está escrito al cuadrado. Mis bases son 3 y x. Por lo tanto, yo lo puedo escribir como 3 más x por 3 menos x. Y ahí me queda ese polinomio factorizado. Bien. Últimos ejemplos, y estos son casos combinados. ¿Qué son casos combinados de factorización? Son casos donde puedo aplicar más de una vez un mismo caso o puedo aplicar un caso, luego otro y empezar a mezclarlos. Hasta ahora solo enseñé en realidad, solo dicté dos casos distintos, el factor común y la diferencia de cuadrados. Vamos a ver que los podemos mezclar en algunos ejercicios para poder hacer primero uno, luego otro, o hacer 2 o 3 o 4 veces o más todavía el mismo caso. Primer ejemplo, tenemos x a la cuarta menos 16. Acá tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque son dos términos, hay un menos, esto lo puedo expresar al cuadrado, el 16 también. O sea que yo esto lo puedo escribir como x a la cuarta es x al cuadrado, 2 por 2 me da 4, por lo tanto esto es x a la cuarta, y 16 es 4 al cuadrado. Entonces mis bases son x cuadrado y x. Si vamos a la fórmula de la diferencia de cuadrados, me va a quedar x al cuadrado más 4, a más b, por x al cuadrado menos 4, a menos b. Fíjense que acá podríamos decir ya está. Pero si nosotros analizamos, esta primera hay una suma, no pasa nada, no puedo hacer nada de nada. Pero en este segundo, que tengo una resta, yo tengo un x al cuadrado, un número que está al cuadrado, y tengo un 4, que 4 yo lo puedo pensar como 2 al cuadrado. Por lo tanto, en esta segunda parte, en este segundo factor, yo puedo volver a aplicar la diferencia de cuadrados. Puedo repetir el mismo caso, nada más que ahora, en vez de tener x a la cuarta menos 16, tengo x al cuadrado menos 4. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir igual, me voy abajo para que ustedes puedan ver qué es lo que conservo, qué es lo que no conservo. El x cuadrado más 4 no lo voy a usar más, pero para que la igualdad se respete, siempre lo tengo que escribir. Si yo pusiera solo esto y me olvido de este de acá, no estoy respetando la igualdad, estoy haciendo otro polinomio, lo estoy cambiando. La idea es que sea siempre el mismo polinomio, nada más que escrito de distinta manera. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? X al cuadrado es x al cuadrado, mi base es x. 4 es 2 al cuadrado, mi base es 2. Cuando tenemos las dos bases, a y b, volvemos a este esquema, me va a quedar lo primero igual, porque no voy a tocar nada, y me va a quedar ahora x más 2 por x menos 2. Estos dos de acá es la factorización de x cuadrado menos 4. Y es lo que me queda entonces como factorización final. ¿Por qué como factorización final? Acá tenemos suma, no puedo hacer. Acá tampoco puedo hacer nada. Acá me queda x menos 2 y estos no son cuadrados. Por lo tanto, no voy a poder seguir. Entonces, esta es la factorización final. Este polinomio se dice que está completamente factorizado. Un polinomio, y de paso lo digo, va a estar completamente factorizado cuando ya no pueda aplicar ningún caso de factoreo, no puedo aplicar ningún método más para seguir trabajándolo. Vamos a otro ejemplo más. Este ejemplo me encanta, ustedes lo van a odiar, pero es uno de los que más me gusta. Es x a la octava menos 1. Tiene un par de truquitos. Primero, ustedes dicen, tiene un 1, no puedo hacer nada. Pero 1 es 1 a cualquier potencia. Entonces yo puedo decir que 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. Entonces 1 es un cuadrado. Por lo que me va a quedar el x a la octava escrito como x al cuadrado, a la cuarta elevado al cuadrado, como ya hemos hecho un montón de hoy. Y el 1 me va a quedar como 1 al cuadrado. Mis bases entonces van a ser
x a la cuarta y 1. Por lo que, si aplicamos este método de acá, yo esto lo voy a poder escribir como x a la cuarta más 1 por x a la cuarta menos 1. En este que hay suma, no pasa nada, todo bien, no puedo hacer nada. En este hay resta. X a la cuarta lo puedo expresar como x al cuadrado, como hicimos en este de acá. Y 1 nuevamente lo puedo expresar como 1 al cuadrado. Por lo tanto, acá tenemos de nuevo una diferencia de cuadrados. Importante darnos cuenta que hay un menos. Entonces tenemos que volver a aplicar el método. Vamos abajo. Recuerden, el primer factor lo escribimos igual porque ya no lo voy a tocar más, pero es parte de la expresión. Y ahora x a la cuarta es x al cuadrado y 1 es 1 al cuadrado. Mis bases ahora son x al cuadrado y 1. Viene bastante parecido a este de acá, nada más que en vez de un 4 tenemos un 1. Bien, esto entonces me deja como base x cuadrado y 1, por lo tanto me va a quedar el primer factor, que es el que vengo arrastrando desde hoy, queda igual, y me queda x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. Pero ¿qué pasa acá? Que esto es lo que más van a odiar. Tengo una suma, todo bien, no puedo hacer nada. Tengo una suma, tampoco puedo hacer nada. Acá tengo una resta. X al cuadrado es un número al cuadrado. 1, nuevamente, es 1 al cuadrado. Por lo tanto, acá nuevamente puedo aplicar la diferencia de cuadrados. Seguimos abajo, ahora vamos a escribir estos dos, que ya no los uso más, los vamos a escribir. Y a x al cuadrado menos 1, mi base es x, mi base es 1, lo escribo como x más 1 por x menos 1. Ahora, en este último término, ya no puedo hacer nada. Por suerte, terminó este ejercicio. Me queda x, que está elevado a la 1, no lo puedo expresar como x al cuadrado, por lo tanto este ya me queda así. Por más que al 1 lo puedo expresar como 1 al cuadrado, no puedo hacerlo con la x, entonces no puedo seguir. Por lo tanto, esta es la respuesta de ese ejercicio en particular. Y me queda un último ejemplo, que es mezclar ahora la diferencia de cuadrados con el factor común. Fíjense, en este tenemos 2x al cubo menos 18x. Tenemos dos términos, tenemos una resta. Como es una resta de dos términos, yo podría decir, puedo hacer una diferencia de cuadrados. ¿Qué pasa? 2x al cubo no lo puedo expresar como un número al cuadrado, no puedo hacer nada. Con 18 pasa lo mismo. No puedo hacer entonces diferencia de cuadrados. Vamos a ver si podemos hacer algún otro método, que de ahora en más van a tener que tratar de empezar a visualizar eso. De nuevo, esto se da todo con la práctica, hay que practicar y hay que practicar bastante para poder identificar cuándo hacer los casos de factoreo, cuándo no, y qué caso aplicar en cada momento. Bien, fíjense, si yo analizo estos dos términos, los dos tienen, fíjense, el 2 y el 18, yo lo puedo dividir por 2, y los dos tienen x, y la x más chica que me aparece es x elevado a la 1. Mi factor común entonces va a ser 2x. Dividimos 2x al cubo dividido 2x, 2 dividido 2 me da 1, no lo pongo. X al cubo dividido x me da x al cuadrado. Menos, que es la operación que sigue, 18x dividido 2x. 18 dividido 2 me da 9. X dividido x se simplifica, por lo tanto me queda solo el 9. Y fíjense, ahora podríamos decir, ya está, terminé, hice el factor común. Pero, ¿qué me queda acá adentro? X al cuadrado, o sea, un número que está al cuadrado, menos 9. Y 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Por lo que acá voy a poder hacer una diferencia de cuadrados. Fíjense que hacer el factor común me permitió luego hacer una diferencia de cuadrados. Que es 4x al cuadrado menos 3 al cuadrado, me va a quedar como este tipo de expresión, esta de acá. Mi base son x y 3, ahora iría x más 3 y x menos 3. Fíjense que por más que ya no lo use más, el 2x lo estoy poniendo en todos los pasos. O sea que
En limpio me queda 2x por x más 3 por x menos 3. Y este ya no puede seguir factorizándose porque acá hay una suma, no puedo hacer nada. Acá hay una resta, pero ninguno de los dos es un cuadrado, así que lo dejo ahí. Por lo tanto, esta es la respuesta final, esta es la factorización completa de este polinomio en particular. Fíjense que a primera vista ustedes lo ven y dicen, mejor trabajo con esto, es más cortito, es más fácil. Pero esto tiene un montón de ventajas cuando lleguemos a la parte de graficar, cuando lleguemos a la parte de por ahí simplificar expresiones con división. Hay un montón de utilidades que se le puede dar a la factorización. Es más, les voy a insistir un montón en que practiquen mucho factorización porque la matemática abstracta, todo lo que es análisis matemático, todo lo que es análisis de funciones, todo lo que es obviamente seguir trabajando con polinomios, tiene mucho, pero muchísimo de factorización. Por lo tanto, es una herramienta recontra útil y que les recomiendo usar. Bien, vamos a seguir entonces la semana que viene con el tercer video donde vamos a aprender la fórmula resolvente para factorizar polinomios de segundo grado. Bueno, los espero la semana que viene. Nos vemos.